Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. El día de hoy estoy con una compatriota que está muy al sur, la cual les quiero leer un poquito de su historia para que después ella nos cuente más a detalle cómo le ha ido en el mundo de los cuentos allá en el sur del continente. Y bueno, ella es Aura Citlali Cerón Hernández. Nació en la Ciudad de México un 20 de noviembre de 1979, un día feriado. Para quienes son de fuera del país, es un día nacional porque festejamos la Revolución Mexicana. Sus padres son químicos, lectores voraces, y tuvo una tía abogada que después se volvió bibliotecaria. De ellos aprendió a leer desde los 4 años. Se considera una ardilla de biblioteca. Los ratones no le agradan. Pero además de eso, es técnica en contabilidad y licenciada en negocios internacionales, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Fue la primera mujer del IPN en ser becada por el gobierno de Japón para ir al 50 Ship for World Youth en 2002 y para el de 21st Century Renaissance Youth Leaders Invitation Program, un poco largo, en 2005. En este último año fue como líder nacional. En 2006 visitó a un querido amigo suyo en Santiago de Chile y fue al puente de Día de Muertos. Viajando al sur, se enamoró de Luis, que ahora es su marido, y lo conoció en Japón. Se casaron en 2010 y ese mismo año nace su hijo Dante. Vive en Chile desde 2014 y en esa parte del mundo donde desarrolla la pasión por la memoria y los cuentos. Egresada de la Escuela de Cuentos de la Fundación Mustakis, con la idea de que su hijo no olvidara las historias de su tierra, fue a aprender a narrar. Y se convirtió en actriz de doblaje y locución, trabaja de promotora de cultura, narrador oral y también escritora. En 2015 ganó la mención Talento Breve en Santiago en 100 palabras, un concurso de microcuentos muy famoso, y se convirtió en la primera mexicana en lograrlo. En 2016, con la idea de preservar las tradiciones más allá de su propia casa, se dio a la tarea de crear Catrinas Cuenteras, un evento para compartir cuentos sobre la muerte con el enfoque mexicano, que es en definitiva muy diferente al lugar en donde ahora habita. La primera edición se llevó a cabo gracias al apoyo de 16 narradores en una maratón de cuentos, que ya nos contará más a detalle ese chisme, porque antes de que existiera el 007 o la película de Coco, ella hizo un desfile y la Fundación Mustakis pues puso los mariachis. Las Catrinas Cuenteras han ido a Rancagua, muy cerca de Chile. Ya nos contará más a detalle cómo le ha ido ahí y cómo es que ha girado por muchos lugares este proyecto. Organizó un coloquio vía online en el primer año de la pandemia con invitados de México y Chile, y el año pasado varios de sus alumnos se fueron sumando. Esto le dio la entrada para un evento sobre pueblos originarios llamado Indigenous Minority Day para la SWIAA en Rusia en agosto 2021, donde dio una ponencia sobre sincretismo en México. Actualmente trabaja en la edición de una colección de cuentos para niños donde aborda temas de discapacidad, inclusión y la importancia de la imaginación. Es una férrea creyente de lo importante que es la lectura para las infancias y que deben preservarse las tradiciones ancestrales a través de la palabra. En ese afán de no olvidar las raíces, creó este nuevo camino a donde ha empezado a florecer muchísimo. Es parte de la red Matrísticas, Narradoras Orales de Chile, y miembro del Círculo de Narradores de Chile, SINOC, que fue por 4 años, y en donde la conocen como Auracadabra, la mexicana que cuenta. ¡Tan! Damas y caballeros, niñas y niños, grillos y grillas, ¿cómo estás, Aura? Pues bienvenida a Entre Contadas. Hola, muy buen. Bueno, feliz de estar aquí contigo, Penélope, es un honor. Estamos al otro lado del mundo, en pleno otoño. Por acá está haciendo bastante frío y me da muchísimo gusto poder estar aquí
Qué bueno, pues ya saben, la diferencia entre uso horario y temperatura, acá estamos en el calorcito, ahorita como que se refrescó un poco y todo el mundo celebrando, pero bueno, a ustedes les toca que empieza el frío en el norte de nuestro continente. Ahora, bueno, pues ya leí un poquitito de ti, pero a ver, cuéntanos como esa niña de 4 años, esa niña que se acerca a la literatura y que posteriormente, pues bueno, me queda claro que muchos años después decides emprender en la narración oral o en la narración, porque también en la narración escrita, y bueno, pues te vuelves una importante promotora de la cultura mexicana, y ya nos iremos allá para que nos cuentes más a detalle cosas que nos dan muchas ganas de ver, porque evidentemente creo que hay un boom a lo mejor de Día de Muertos a partir de muchas cosas, pero para nosotros los mexicanos es como la Navidad, así de hermosa, bella y llena de Y historias. Normal, cotidianísima y de me quiero morir, ¿no? Que es como de expresiones muy cotidianas. Pero bueno, ahorita nos vamos para eso, pero me gustaría que me platiques, ¿cómo eras tú más hacia Laura niña lectora, que vivió en estas historias y rodeada de muchas cosas? Cuéntanos. Bueno, yo empecé a leer muy, muy chica. Tenía una tía a la cual le decía todo el tiempo, ¿me lees? Canga, ¿me lees? Canga, ¿me lees? Y la pobre Canga estaba aburrida de que le estuviera diciendo que me leyera, porque yo era muy insistente. Entonces, siempre tuve, por suerte, libros a la mano. Entonces, mi papá y mi mamá, todos leían. Y la tía era la que le tocaba leerme. Entonces, un día se aburrió y me dijo, ya, te voy a enseñar. Entonces me empezó a enseñar a leer. Y pues ya de ahí, como dicen allá, pues me agarré mi patín y ¡pum! Soy lectora voraz, soy una ardilla de biblioteca, como bien lo mencionaste. Me gusta mucho la lectura y desde chica lo tomé con mucho gusto. Yo llevaba libros extras a la escuela para no aburrirme. En ese entonces era muy, muy tímida, muy callada. Ya no. Pero los libros me daban la opción de volar, ¿no? De tener otros lugares, de meterme en otro lado. Igual la realidad era complicada. Pero fue un espacio que encontré gracias a mi familia, que eran los principales lectores. La casa de mis padres siempre ha sido un reguero de libros. En serio, tú encuentras libros por toda la casa. No necesariamente en orden, pero hay libros. Entonces, crecí leyendo. Me gustó mucho, pero leer es una actividad individual, muy para mí. Y con el paso del tiempo, bueno, me he leído de todo tipo de géneros, he encontrado obviamente mis nichos y mis favoritos, Asterix por acá, Mortadelo y Filemón cuando estaba muy chica, cómics, empecé leyendo cómics, y de ahí, pues, Mafalda y cuentos así chistosos, ¿no? Y después, pues, ya le brinqué a las letras, a las novelas de aventuras y de romances, que eran lo que luego compraba mi tía. Y pues entramos a Sandokan y todas estas aventuras de Don Juan Tenorio. Me encantaban los que eran intrépidos como Mandrake, ¿no? O Marco Polo. Y en algún momento me llega la idea de alguna vez conocer esos lugares. Siempre tuve la suerte de tener amigos que también leían. Entonces siempre había como un espacio para intercambiar, no solamente los cómics, sino también libros. Entonces era un cambalache maravilloso. Me dio algún tiempo por querer ilustrar. Fracasé rotundamente porque lo mío no es el color, pero sí me di cuenta que podía inventar historias. Podía inventar historias y de cierta forma evadir el bullying de ser la ñoña que lee. Entonces, en cuarto año, como todo niño, tuve un periodo muy fuerte de bullying hasta que empecé a enseñarle a leer a una compañerita, cuarto año de primaria. Entonces, cuando los demás se enteraron, se empezaron a interesar. ¿Por qué tú estás enseñándole a leer si es la burra del salón? Pues sí, pero me gustaría que aprendiera a leer los cuentos que yo estoy viendo. Y los cuentos que yo estoy viendo eran cuentos de hadas en ese momento. Me había dado por leer cuentos antiguos en versiones originales. Y en algún momento la gente que me hacía bullying se acercaba a escucharme leer de corridito. Yo estaba en una escuela pública bastante, dicen en Chile, vulnerable, bastante abandonada la escuela, pero tenía la opción
de abrir esa ventanita. Y justo enfrente había una biblioteca pública. Entonces, en la cual pasé mucho rato, ahí conocí a Asterix y Obelix, que se convirtieron en mucho tiempo mis favoritos. Y me di cuenta de que contar historias podía transformar mi realidad. Nunca creí que fuera tan importante, hasta, obviamente, cambiar de latitud muchos años después. Yo me había dedicado a la parte de administración, la contabilidad. Por ahí hay un narrador mexicano que siempre se presenta y dice, yo soy contador de cuentos. Pues yo sí soy contadora y también de cuentos, no solo eso, ¿no? Entonces, creo que la parte de leer desde chiquitita ha tenido sus frutos y uno de ellos es poder estar aquí en este momento y poder compartir esas historias que me aprendí de pequeña, ahora acá, no solo para mi hijo, sino para otros niños, y tener la oportunidad de sentirme cerca a pesar de estar tan lejos. Qué interesante lo que ahorita compartes, cómo los libros, las historias, no solamente los libros, porque puede haber libros de muchas cosas en las cuales cuando eres lector empiezas a leer hasta lo de matemáticas, luego descartas, o de historia. Sí, mi mamá, por ejemplo, le gustaba leer biografías de autores y de personas, ¿no? Pero los libros de literatura son una ventana a otros universos, y bueno, cuando eres niño, pues entrar y salir ahí es mucho más vívido, ¿no? La imaginación activa al 1000. Entonces, bueno, ¿cómo pueden ser un espacio, un refugio, un lugar a donde podemos sentirnos bien o mal, o emociones de todo tipo, pero bueno, nos van a hacer como ir a viajar a esas emociones, ¿no? Como lo dices, como en la infancia, y como sin quererlo es de manera vivencial, ahorita lo acabas de decir, que posteriormente empiezas tú a ser creadora de cosas, ¿no? Creadora de contenidos y bueno, también una regaladora de palabras, pues a través de la narración oral. Pero entonces, de los números pasaste a más números. Y cuéntanos un poco, bueno, te vas a este viaje al liderazgo. Platícanos de esa aura, que me imagino que ya eras tú, pues como ahorita lo acabas de comentar, eras una voraz lectora de todo tipo, pero entonces tú te vas por el mundo de los números, de contar los números, y bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo viviste en ese momento y ahora cómo sientes que contribuye a lo que tú eres ahora? Bueno, fue una transformación total. Yo soy egresada del Politécnico, Huelum. La verdad es que mi formación era muy cuadrada, demasiado cuadrada. Pero a pesar de estar en un sistema muy estricto, porque Politécnico es de mucho trabajo, de machetearle mucho, me seguía llevando libros a la escuela. Me quedaba tan lejos de repente que las horas muertas en el metro, en el camión, necesitaba llenarlas con algo y no iba a ser precisamente con contabilidad. Entonces ahí aproveché, ahí empecé duro con las novelas, pero mucho. Y siempre lo mantuve. Entonces tenía la opción de leer ya en inglés, por ejemplo, de estudiar idiomas. Y eso fue lo que me abrió la oportunidad de postular a una beca para Japón. Originalmente yo estaba buscando una beca para Italia. Súper difícil conseguir una beca para Italia desde mi área, porque generalmente para allá son cuestiones más de arte, más humanistas, y pues yo en el área de negocios, de aduanas, pues no funciona, no era lo mío. Y ahí me empezó a hacer un poquito de ruido el que tal vez no estaba en el lugar correcto, aunque sí me gustaba mucho lo que hacía. El estar enterada de estas cosas, te digo, me abrió la oportunidad de postular y de ganar la beca para Japón. Fui la primera mujer del Politécnico en lograrlo, lo cual fue genial, porque normalmente la gente de mi escuela no llegaba a esos lugares, no tenía acceso, era generalmente para alguien de humanísticas, como gente de la UNAM, como de la UAM, y pues yo venía del Politécnico, y era mujer, o sea, eso era como diferente. Digo, sí había gente que se había conseguido becas para Japón, pero generalmente eran ingenieros. Alguien del área de ciencias sociales, nunca. Y creo que también tuvo mucho que ver el saber de estas historias, de saber leyendas, saber de la cultura mexicana, que siempre ha sido fan, y saber historia.
siempre me ha dado también por leer mucho sobre historia, y eso también fue una de las razones por las cuales a mí me eligieron para esta beca, que consiste en convivir durante casi 2 meses con gente de muchos países. En mi caso fue gente de Japón, obviamente, de Canadá, de Estados Unidos, Chile, Venezuela, Camerún y lugares tan lejanos como Fiji, Tonga y gente que jamás te imaginaste que podrías conocer, Sri Lanka. Parte del propósito de esta beca es hacer un intercambio cultural, y eso también implicaba hablar de las historias de tu país. Más allá de las noticias y el narco y todo lo negativo que de repente sale, también hablar de cultura, de tradición, de magia. Y realmente eso fue una transformación. Cambió mi visión y obviamente al regresar, pues yo ya no quería seguir nada más en el área de aduanas, yo quería seguir viajando. Y lo logro, vuelvo a ir a Japón, esta vez ya pensando en trabajar de otra forma, esta vez con un enfoque en trabajar con ONGs. Ahí me empecé a desviar, ya no era tanto administrativo, ya me fui para el lado de, hey, las ONGs hacen cosas más entretenidas, me voy para allá. Y como Mafalda, mi sueño era trabajar en la ONU. A lo mejor algún día se me hace. Pero descubrí este nuevo espacio de trabajar con gente, cosa que no había hecho anteriormente. Lo mira como que estar en la oficina y no hablar mucho con la gente. Me empecé a abrir, se me quitó lo tímida. Y entonces ahí sí fue mucho más fuerte la acción de interactuar, compartir, hablar. Entonces, esto yo tenía 22 años y de ahí todo cambió. El que ahora es mi marido lo conocí en Japón, justamente en esta primera beca. Y para la segunda vez, pues ya fui como líder nacional, lo cual fue un honor. Y hacerme cargo yo de todo fue un gran reto. Y te das cuenta de que hay muchas cosas que transformar, que se pueden cambiar desde la comunidad. Eso yo creo que fue el gran vistazo de trabajar con esas ONGs muy locales, muy al estilo japonés, muy chiquitito, muy de pueblito, y que transformaban a su comunidad. Entonces eso me gustó y de ahí yo dije, bueno, algún día yo pienso que se puede hacer, ¿no? Y hablaban acerca de cuidado comunitario de los niños y algo muy importante, por primera vez vi un kamishibai y ahí viendo cómo compartían las historias que tenían de siglos anteriormente, dándole vuelta porque tenían eran de esos de manivela, me quedé encantada y dije, wow, ¿qué pasaría si fuera así, pero de las pirámides aztecas o el Quinto Sol? Y ahí como que se me quedó el proyecto, ¿no? Se me quedó en la cabeza, algún día. Y bueno, llegó el día. Qué bien, oye, qué bien. Fíjate, ahorita acabas de decir varias cosas que me parecen muy interesantes a destacar. Una, que, bueno, el Politécnico es una escuela muy técnica, pero también tiene muchas cosas culturales, ¿no? Una televisión súper cultural, una programación constante de actividades culturales, y el hecho de que tú hayas sido una mujer líder del Poli, que mayoritariamente está lleno de hombres, excepto algunas carreras, eso me parece que es algo bien, bien simbólico a destacar, y que se te da el liderazgo. Lo que creo que esa aventura te dio esa apertura de liderazgo que ahora, bueno, pues emprendes, porque bueno, cuando se es líder, y a lo mejor esa primera enseñanza formativa, que bueno, pasa que a veces uno se forma en una primera cosa, una segunda, y la tercera se vuelve como la que dices, ahora junto las tres, ¿no? Ahora junto las cuatro, las dos, las que sean, y que son muchos tipos de formaciones, no todas son escolarizadas, porque muchas formaciones se dan de otras maneras en donde son igual de importantes y válidas, ¿no? Y qué interesante que, bueno, notaste ahí como la importancia de la promoción de la cultura, porque cuando uno sale del país, automáticamente te vuelves la mexicana, es como tu segundo apellido, ¿no? Es como... la responsabilidad es al triple, ¿no? Y alguna vez alguien me lo dijo, bueno, hagas lo que hagas, para mucha gente vas a ser la única mexicana que conozcan. A ver qué muestras.
¡Auch! Y es una responsabilidad grande, ¿no? O sea, Claro. de ti van a opinar, todos son iguales, que es lo que generalmente hacemos también, ¿no? Conoces a alguien de algún lugar y dices, no, seguramente todos son así. Y eso está generalmente asociado al querer también compartirse, ¿no? El compartir las tradiciones, nuestra cultura. Y es algo que creo que también nos va fortaleciendo, ¿no? Es algo muy, muy bonito. Y claro, la formación técnica, digo yo, la sigo ocupando, ya no tanto como antes, pero sí, claro, todo lo aprendido te funciona para siempre, ¿no? No nada más para pasar materias. Mira, yo creo que hay algo que nos hace falta a quienes estudiamos humanidades o arte así, es un poco de rigor, ¿eh? No sé, no está tan mal, porque yo creo que ahí los niveles de excelencia por el rigor que aplican muchas de las escuelas técnicas, como es el caso de Poli, que tiene un nivel de exigencia grande, genera rigor, pero genera mucha disciplina. O sea, pese a que arte quiere decir técnica, a veces no somos tan disciplinados ni tan técnicos en la ejecución, nos falta un poquitito, ¿no? Entonces, para bien que las dos formaciones. Pero bueno, me imagino también un poco de configurar esta formación de contadora. Bueno, te vas a Chile y a partir de ahí te formas. Cuéntanos un poco ahí cómo fue como esa transición de estar en otro lugar, de querer contar historias y de también pues formarte como narradora, ¿no? Claro, yo viajo a Chile ya en 2014, ya con mi bebé, que en ese entonces tenía 3 añitos, y ahorita va para 12 ya. Y resulta que lo que yo estudié acá no me sirvió de mucho. ¿Por qué? Porque en México toda mi formación de comercio estaba enfocada a comercio México-Estados Unidos. ¡Tatán! Cambiamos de país. Y aparte estaba el asunto de todo el tiempo en esa área se tiene que trabajar full time, horarios muy largos, y pues yo quería seguir cuidando a mi polluelo, ¿no? Ser mamá. Entonces cambiamos de giro. Desde México había cambiado de giro y dije, no, voy a hacerme artesana, me voy a hacer jabones artesanales, súper bien, traigo mi negocio, y no funciona en Chile. ¿Por qué? Pues tropicalización, algo básico que uno debería haber visto antes de invertir, pero pues bueno, uno aprende de repente de la mala manera. Y fue mi esposo el que llegó un día y me dijo, bueno, ¿qué tal si ves? Mira, había un anuncio en el metro, hay un taller de cuentacuentos, ¿por qué no ves y haces amigos? Y ahí va ahora. Me encantó. Me encantó porque descubrí que todo lo que había leído, todo lo que había aprendido servía de algo, no solamente servía de algo, servía de mucho. Y podía encantar a alguien más escuchando, y creo que el mayor reto era mi hijo, porque al pobrecito pues yo le leía en plan de informe de contabilidad, ¿no? Bueno, había una vez una caperucita, chao. Qué aburrido, la verdad. Entonces también en ese afán de querer que él se interesara por los cuentos, que él supiera de Tlaloc y de Chapultepec sin tener Chapultepec a la mano, es que yo quise transmitirle esas historias y que supiera de los dioses aztecas, que supiera de nuestras tradiciones, aún sin verlas. ¿Por qué? Porque como migrante te traes tus historias, tus recetas de cocina y obviamente tus leyendas, tus cuentos. Entonces, trasladar el Día de Muertos pues no es igual. Acá hay cosas que no consigues o ingredientes que no hay. Y obviamente, simplemente el clima es diferente. Acá empieza la primavera, ya estamos en primavera en noviembre. Entonces son muchos cambios y adaptarlo para que mi hijo no lo olvidara o lo tuviera en algún momento presente era el reto. Contar cuentos fue mi forma de mantenerme cerca de México y en cierta forma heredárselo, aprendiendo a contar, porque las historias me las sabía. Yo había leído mucho y me las sé, pero no es lo mismo leerlo para mí que contárselo a alguien que no tiene ni idea de qué demonios le estoy hablando, que Chapulín no le suena nada o que atole no suena algo que te tomas en el desayuno. Entonces, eso también me obligó a aprender a contar en chileno y en mexicano y en hacer adaptaciones, en mantener mis palabras y aprenderme las nuevas, porque había muchas palabras que tenía que aprender si yo iba a trabajar con niños.
Y en algún momento dentro de las prácticas me tocó una niñita que llegó y me jaló la manga y me dijo, oiga, ¿por qué habla raro? Y yo, soy mexicana. Ah, como la de la telenovela. Yo, sí, justamente. Y claro, afortunadamente, o desgraciadamente, yo creo que afortunadamente, mucho de nuestro vocabulario local y tradicional se ha permeado por la televisión, por la música mexicana, la cual aprecian muchísimo acá. Tú escuchas corridos y hay estaciones de radio que tienen la hora de las mexicanas. Entonces escuchas rancheras como allá, como en México. Incluso alguna vez, la primera vez que vine, en el sur me tocó escuchar en el bus algo así como La Qué Buena, pero versión chilena, con el compadre, súper rápido, mandamos saludos, y escuchar canciones mexicanas acá es, ¿qué te diré? Algo que a mí me llena mucho y a lo largo de los años sigue siendo algo que me maravilla. Todo el cariño que le tienen a México acá, tan lejos, ¿no? Sí, fíjate que no lo percibe uno hasta que sale, pues como hay de México para el mundo, muchas cosas, digo, ahora muchos países rompen piñata, en la fiesta infantil, que es como muy mexicanizado, no solo la piñata de Navidad, que también tenía su cosa propia, ¿no? Y entonces, bueno, sí hay muchas cosas como de México para el mundo y que las percibe uno porque sí hay como poder mexicano, podríamos decirlo así, de muchas cosas de nuestra cultura que han permeado y que, bueno, pues de una otra manera también nos hacen sentir como, ay, qué bien, ¿no? O sea, están oyendo cosas de aquí que digas, ay, órale, qué bien, ¿no? Y eso es muy, muy grato. Ahorita nos cuentas más de cómo empezaste a contar historias, pero me gustaría, pues, que entre contada y contada nos cuentes un cuento, ¿te parece? Claro que sí, ¿cómo no? Mexicano, chileno. Ahora sí que el que tú gustes, el que tú quieras. Ok, muy bien. Uno y uno igual. Ahorita, uno y uno. Sí, te echas uno de aquí, uno de allá. Ahora sí, como decimos, te echas una de aquí, uno de allá. Ya, para empezar vamos a jugar un poquito. Vamos a regalarte un trabalenguas, ¿ok? Después te lo explico, primero te lo aprendes y luego te lo explico. La chinchilla vainilla se fue a Tocopilla a comprar sopaipillas con mostaza amarilla. A comprar sopaipillas con mostaza amarilla se fue a Tocopilla la chinchilla vainilla, ¿ok? La chinchilla vainilla se fue a Tocopilla a comprar sopaipillas con mostaza amarilla. Con mostaza amarilla se fue a comprar sopaipillas la chinchilla vainilla a Tocopilla. Ok, traducción. Las chinchillas son unos animalitos, unos roedores, peluditos, con una piel maravillosa y que en cierto tiempo fueron consideradas un lujo, se hacían abrigos de chinchillas. Pero pues a las pobres tenían que matar a 150 chinchillas para hacer un abrigo. Entonces llegó el momento en que las pobres chinchillas quedaron casi en peligro de extinción. Actualmente ya hay una Reserva Nacional de las Chinchillas, que son así como tamaño medio conejo, con una colita como planita, color medio gris, y son adorables, pero son muy inquietas de noche. Esa es la palabra chinchilla. Ahora, las sopaipillas son unas frituras, unas masitas hechas a base de harina y calabaza de Castilla, que cuando llueve se sirven acá con algo que se llama pebre, que sería como un pico de gallo con vinagre y aceite, picosito. Y bueno, la mostaza amarilla, ¿la conoces? Y Tocopilla es una ciudad en el norte de Chile que está justamente cerca de la región de la Reserva Nacional de las Chinchillas. Entonces, ¿estás lista para jugar? Vale, entonces vamos a hacer la primera parte, que es la más fácil. La chinchilla vainilla se fue a Tocopilla a comprar sopaipillas con mostaza amarilla. La chinchilla vainilla, mejor tú la repites y tú me ayudas, ¿va? La chinchilla vainilla. La chinchilla vainilla se fue a Tocopilla a comprar sopaipillas con mostaza amarilla. Con mostaza amarilla.
Vamos a poner que se fue a comer gorditas o algo así, supongamos, si lo ponemos en términos mexicanos. Las sopaipillas también tienen, encuentras carritos en la mañana cerca del metro, algo así, como que puede ser como que el desayuno rápido que se te olvidó desayunar. Y es una comida tradicional de cuando llueve. Cuando llueve todo el mundo hace sopaipillas en su casa. ¿Ya? Son saladitas, les puedes poner salsita y mostaza, obviamente. Entonces, bueno, otra vez. La chinchilla vainilla se fue a Tocopilla a comprar sopaipillas con mostaza amarilla. La chinchilla vainilla se fue a Socopilla a comprar Sopaipillas. sopaipillas con mostaza amarilla. ¡Bien! Pésima para los trabalenguas, pero bueno. Bueno, ese lo inventé yo. Genial, genial. Y bueno, las chinchillas generalmente viven en comunidades, pues como todos roedores, se hacen bolita y se dice que las chinchillas son muy buenas para soportar el clima, porque en la parte norte está el desierto, que pues puede ser terriblemente seco y caluroso, pero cuando llega la noche hace un frío bárbaro. Es cuando ellas están más activas y empiezan a correr y a correr y a correr por aquí, por allá, pero cuando se cansan, llegan a casa, bueno, que generalmente escarban sus guaridas o se meten en unas cuevitas y entonces la chinchilla más viejita se queda al fondo y las otras chinchillas van haciendo como un nidito así, todas apachurraditas, todas se juntan para darse calorcito y así pasan la noche sin congelarse. Y son muy, muy tímidas, pero les encanta mordisquear todo lo que encuentran, porque obviamente para vivir en el desierto necesitan tener muy buenos dientes. Y a diferencia de otros animales, las chinchillas se dan baños, como las gallinas, de arena. En lugar de echarse agüita, porque no hay, se revuelcan en la arena y echan en la arena para todos lados. ¡Shu, shu, 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 shu! Y sacuden la colita. Y siguen dándose brinquitos después de haberse bañado, porque, eso sí, son muy limpias. Y ese es un poquito acerca de las chinchillas que viven en el norte de Chile y que les encanta comer sopaipillas con mostaza amarilla. Muy bien, muy bien. Sí, un trabalenguas. Pero además, bien interesante, porque es como, si tú no lo explicas, bueno, sí es el juego de palabras, pero sí, es como decir tompeate, molcajete, cosas que son más de acá. Exacto, yo sé que de repente ocurre. Te diré que algo muy chistoso es que alguna vez en un evento me tocaron niños como de 6º año y me dicen, queremos trabalenguas. Y yo no había preparado trabalenguas, no me lo esperaba, yo llevaba cuentos. Y de repente me dijeron, usted es mexicana, a ver si es cierto que sabe. A ver, un trabalenguas bien difícil. Ixtli, Xochitl, Reina, Xoche, Moctezuma, Huicamina, Cacamán. Repítelo. Obviamente omití el politécnico, pero funcionó. Porque no tenía ni idea de qué demonios estaba hablando. Y claro, me tocó explicar de qué demonios estaba hablando, ¿no? Pero el pronunciar palabras que a mí se me hacían súper sencillas, acá fue toda una aventura. Y realmente me di cuenta que es difícil hacer este tipo de palabrotas, ¿no? Popocatépetl, igual es difícil de pronunciar, así como de repente palabras en mapuche que a mí pues no me salen. Entonces, de ahí salió la idea de empezar a inventar algún juego de palabras con palabras que a mí me hacían mucha curiosidad, como la palabra chinchilla. Finalmente es algo local, ¿no? Muy nadie dice, ay, sí, las chinchillas, a menos que haya gente que le guste la moda o sepa de pieles. No es una palabra tan común. Y una prima de las chinchillas son las bizcachitas, que también se han vuelto como famosas porque en internet de repente hay fotos donde tienen cara de sueño. Entonces todo el tiempo las ves con cara de que se acaban de levantar las pobres, pero no, ellas tienen los ojitos chiquititos porque la arena pasa mucho, entonces para que no les entren los ojitos, tienen sus ojitos así como cerrados. Y también son bien divertidas las bizcachas, ¿no? Y las bizcachas se dice que cuidan y observan a la luna.
para que no se pierda. Ellas le dicen por dónde ir. Y esas son tradiciones e historias de animalitos muy locales que a mí la verdad me han enamorado y que me encanta compartir. Y fíjate que ahorita me acordé como de El señor Tlacuache carga cachivaches, que es también como de ese juego de palabras como muy locales y que sí, que como referentes locales. Pero eso es muy grato, o sea, es como, fíjate cómo a través de la palabra tú puedes viajar a México, ¿no? O sea, quien te escuche viaja a México y viceversa. Ahorita nos acabas de hacer un viaje al norte de Chile con estas palabras y eso está muy, muy grato, muy grato. Te contabas así de anécdotas. ¿A ti, a qué público te gusta contarle más? ¿Tú te dedicas más a las infancias? Bueno, porque tienes un poco como esa línea, ¿no? Lo he visto. Pero dime como los públicos que a ti te gustan y otros que dices, este público de a tiro no, por pero bueno, cuéntanos así como qué público es el que más te gusta o el que te parece más difícil. Trabajo mucho con niños, trabajo muchísimo con primera infancia, acá va desde sala cuna, guardería, a segundo año, tercer año de primaria. En general, cuento para todos los niveles, pero generalmente el trabajo que me llaman generalmente es para chiquititos. A mí me parece que el mayor reto es encantar a los más difíciles, que sería media, que sería preparatoria, secundaria, los últimos años de secundaria y preparatoria. Ese yo creo que es el público más difícil, porque tienes que luchar contra los audífonos, el celular, la novia, todas las cosas que los pueden distraer, los van a distraer, y tienes que ser demasiado bueno para que te hagan caso. Son honestos, todavía son honestos. Los niños son terriblemente honestos. Si no les gustas, te lo van a decir en tu cara. Y los adultos, también trabajo con adultos. En algún momento prepandemia hacía eventos en cafés o de noche. Y eso era más que nada por amor al arte, porque realmente el público adulto, pues todos estaban a aplaudir. Pero me gusta más la honestidad de los niños. Me gusta mucho. Y de forma irónica, escribo muchos cuentos para adultos. Entonces de repente era como, escribí uno, me lo voy a contar, y nada más era ir a contarlo, pues para probarlo. Pero me gusta mucho trabajar con niños. Tengo una colección enorme de animalitos y todos los animalitos y todos los peluches que tienes aquí en esta tu casa tienen cuento. Y si no tienen cuento, son exiliados y se van porque aquí todos trabajan. Entonces, tengo canciones para los animalitos, tengo cuentos para los animalitos y para el que no tengo se lo invento. Entonces, me gustan mucho los cuentos de animalitos y en mi experiencia, los adultos también disfrutan mucho los cuentos con animalitos, jugar a ser niños. Adultos mayores he tenido de repente experiencias muy intensas de que les recuerda su infancia, de que nunca tuvieron cuentos. Y a veces es la oportunidad de darse tiempo para escuchar. Eso también me parece súper lindo, pero es más raro. Generalmente es mucho más a lo lejos encontrar adultos mayores, aunque sí me gusta ese reto, ¿no? De repente son muy, muy picarones. Me han tocado abuelitas que quieren cuentos cochinos. Y entonces el cuentacuentos es el que se pone así como, ¿ahora qué les digo? Porque uno prepara y se avienta ahí sus historias como poéticas o positivistas y uno cochino. Y eso también es un reto. Sí, yo creo que fíjate que todos los públicos representan un reto, ¿no? Y a veces suele pasar que, bueno, al menos me pasa desde mi percepción, que creemos que va a funcionar un repertorio para ellos, que va a ser de sus intereses y eso, y te dan la vuelta y te dicen que quieren otra cosa, y eso también es muy, muy grato, ¿no? Ahorita acabas de decir algo que me parece pieza clave en la apreciación desde el lado de la narración oral para con nuestros públicos, es eso que decía, ese sentido de la honestidad que tienen las niñas y los niños de saber que no te gustan, porque el público adulto puede ser un poco mentiroso, ¿no? Puede fingir, puede aplaudir, sí, pero en el caso de las niñas y los niños, luego tú vas a notar que no les está gustando
te van a abuchar. Y bueno, no se diga a los adolescentes porque es una honestidad, el otro es no me está gustando y tú puedes decir, bueno, no te gusta, pero yo voy a contar la historia, ¿a quién le gusta? Aquí. Pero en nosotros sí me parece un público difícil que cuando ya lo logras dices, bien, porque, bueno, ahora acabas de comentar algo que me parece súper importante de externar, que a lo mejor los que ya llevamos muchos años narrando siempre sabemos que puede haber muchos distractores porque es una edad en la que se van, ¿no? En sus pensamientos, en sus amigos, cambian rápido, pero ahora le sumamos pues la tecnología que hace que se concentren cada vez menos, ¿no? Que todo está frenético que casi hay que contar al trote de los medios para contar con adolescentes, ¿no? Y que, mucho que trabajar ahí, ¿no? Como Claro, además todas las estrategias de fomento lector y ayuda a la lectura generalmente están pensadas en los chiquititos. Las bibliotecas están pensadas en los niños más pequeños con la idea de que se hagan lectoras, pero, ok, ya leo, ¿y qué? Pues hazte bolas porque ya no hay nada, ¿no? Ya no te leo porque eres grande, ya no te cuento porque eres grande, tú puedes solo. Entonces ahí yo creo que también es importante ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, pues hagamos algo, porque también no está padre que te estoy ayudando, te estoy impulsando, te estoy saturando de opciones con mis cuentos y pop-up y cuentos muy bonitos ilustrados y de repente te dejo solo, ¿no? Creo que también es importante darse un chapuzón acerca de qué demonios están leyendo, porque por ahí me tocó una colega que me decía, no, pues es que hay adolescentes, hay que leerles a Harry Potter. Yo digo, no, pues Harry Potter ya va para 20 años, o sea, ya no. Es cuestión de averiguar qué están viendo ahora, y eso también implica que tú te pongas a buscar qué están leyendo, analizar lo que ven, y no denostar, porque de repente, ¡ay, monos japoneses, el anime, fuchi, no, monos malos! Y de repente ya hay prejuicios de adulto a la hora de ver historias, ¿no? Y suelen ser contradictorias porque por un lado puede decir, ¡ay, qué violento, cuánta sangre, los samuráis son terribles! Pero al mismo tiempo el adulto está viendo series de narcos, está viendo series de balazos, ¿no? Fan de películas de acción, ¿no? Entonces yo creo que también sirve pensar en eso, en recordar que uno también estuvo en esa edad y quería sangre y tripas que funcionan bien con adolescentes. Claro, y fíjate que acabas de decir algo que creo que hay que replantearnos nuevas cosas. A mí me pasa que si son niñas y niños que fueron estimulados para la lectura, están acostumbrados a los libros físicos, pero me pasa que les sugiero cosas y me dicen, ¿me lo puedes mandar? Y fíjate, ¿no? O sea, no me lo puedes prestar, me lo puedes mandar y cuando yo les mando, lo leen. Y, por ejemplo, muchos son súper fans del mangaka, leen mangakas, ¿no? O sea, leen manga y son fans del anime y que cuentan otras historias que es como un contexto, porque, bueno, pues ahora hay un boom fuertísimo de Oriente. Si antes lo había, ahora se ha multiplicado y ahora son novelas coreanas, antes era novela mexicana, ahora ya es todo novela coreana, ¿no? Y creo que es como lo decías tú, una tarea de investigar y de acercarnos a estas generaciones y saber qué es lo que quieren oír y escuchar. Y sí les gustan las historias clásicas, fíjate. O sea, de repente tú dices, este amor imposible, que ahora ya a lo mejor es un drama coreano, pero pues es un Romeo y Julieta y otras muchas más historias que les gustan. Con menos muertos, pero sí. Con menos muertos, menos acá, balazos y... Porque sí, creo que ahora hay una legitimación de la violencia o cosas así que, bueno, da para mucho, pero bueno. Cuéntanos una función en donde hayas querido así no estar ahí, que dices, qué mala función, ya quiero que acabe, algo que te haya pasado así, que te haya costado mucho trabajo, o ninguna. Mira, te diré que una vez me invitaron a un cumpleaños, pero en un colegio grande, muy, muy fifí. Y algo que noté con la mamá es que me insistía mucho que quería que fuera. Se me hizo raro. Y no puso objeciones de nada, lo que usted quiera, ¿no? Pues voy. El caso es que llego y sí era un colegio muy, muy famoso, muy bonito.
Pero no me pasaron al colegio, me pasaron a una parte lateral del colegio. Bueno, resulta que era un apartado en donde el colegio tenía educación especial, pero era educación especial para niños con discapacidades muy, muy notables, casos muy fuertes, ¿no? En mi experiencia, tuve un hermano que tuvo un síndrome muy, muy extraño, síndrome de Apert. Estoy acostumbrada a hospitales, a ver cosas. Ese día me sorprendí, que para adentro. Yo creo que en una situación normal, si me hubiera dicho a dónde era, no iba. El caso es que cuando llego, porque la señora lo único que me dijo es que quiero una historia donde haya un lobo y algo que mi hijo se siente identificado. Pues cuentos de lobos, me encantan los lobos, ¿no? Pero llego, y claro, o sea, el caso más sencillo, yo creo que había condiciones muy fuertes. Me quedé changos, ¿no? ¿Por qué? Porque los cuentos que yo llevaba eran de movimiento, mover, brincar, cantar todos juntos, y pues ese público no lo iba a hacer. Pero todos estaban emocionados con la idea de que alguien había llegado a contarles cuentos. Yo creo que la mamá vio mi cara y me dice, es que si te decía no ibas a venir. Ya me habían cancelado varias veces y mi hijo se lo merece. Así que cuéntales un cuento que hable de que se identifiquen con ellos. Chuta. Entonces, el compromiso era el triple. No era cuestión de que solo se riera o se la pasara bonito, sino que se identificara con el cuento. Y eso pues fue muy, muy, muy difícil, pero parte de la formación que tengo implicaba también escribir mis historias, y en honor a mi hermano había hecho borradores de cuentos hablando de discapacidad. Nunca los había presentado. Esa fue la oportunidad. Fluyó, fue honesto, y la mamá creo que fue lo mejor. La mamá está fascinada, el niño aplaudió, los niños jugaron, se rieron, se la pasaron muy bien. Igual eso me enseñó a no asustarme, ¿no? Realmente creo que por todo lo que había pasado anteriormente con mi hermano, no quería ese público, porque a mí me bajoneaba mucho, me hacía sentir mal. Mi hermano ya falleció, entonces era como muy emotivamente fuerte para mí. Pero también fue un recordatorio de que esos niños también necesitaban cuentos. Y mi hermano en su momento, pues nadie le leyó La Caperucita Roja porque está en el hospital. Y eso es algo que me fui encontrando cuando empecé a trabajar con ellos. No hay quien les cuente cuentos. Lo importante es tenerlos vivos. Ya, si se sabe los cuentos o no, es lo de menos, es que esté vivo. Entonces, esa oportunidad de no ser mamá, no ser papá, no ser la enfermera, y contar las historias, también me abrió esa, así como fue un date cuenta, ¿no? Y eso también me motivó a retomar ese proyecto. Me tomó mucho tener el valor de volver a escribir sobre discapacidad, pero ya me di cuenta de que sí se necesitaba, y no en el plan de, la discapacidad es linda, soy tu amigo porque soy buena onda, ¿no? Que es lamentablemente mucho de lo que está en el mercado, ¿no? Sino, oye, respétame, valórame, échame porras y no me hagas bullying, ya con eso tenemos mucho ganado. Eso es algo que creo que aprendí ahí y que tal vez en su momento dije, ¿qué hago acá? Pero creo que también por algo te ponen en donde tienes que estar, siempre estás en el mejor lugar, así que qué mejor que aprender. Interesante la anécdota que ahorita cuentas, que además pues da pie a este proyecto en el que continúas ahorita emprendiendo, y porque la incomodidad, porque es un momento de incomodidad, no porque estuvieras ante ese público, sino porque no ibas preparada, y la incomodidad también se vuelve un factor como de empuje para explorar algo que a lo mejor no se hubiera dado en otras condiciones. Digamos, por algo pasa, ¿no? Enhorabuena, porque ahora pues bueno, te permite justamente hacer muchos trabajos al interior y para transmitirlos hacia el exterior a través de la oralidad para esos grupos que ahorita lo decías, y me quedé pensando en eso, que en tratar el bienestar regularmente se centra en la preservación física de la persona, probablemente en la salud mental, pero nunca en el divertimento ni en otros aprendizajes, porque
están al día a día, no juzgo a los padres, es una cosa muy compleja. Pero bueno, ahí es donde creo que puede haber mucha tarea por parte del arte, que es una vía importantísima para el trabajo con las emociones de diferentes maneras, y no se diga a través de la oralidad, ¿no? Claro, aparte es importante romper con ese estereotipo de, ay, pobrecito, fragilidad, inutilidad. Eso creo que también es muy importante y que en el gremio, lamentablemente, yo también en ese momento me incluía, no nos atrevemos a contar con ellos. ¿Por qué? Pues porque te rompe el esquema, porque tienes que replantearte la forma en que cuentas, y eso también es un recordatorio, ¿no? De que, hey, aplícate, porque no todos somos iguales. Entonces, llegar a esa comunidad es importante, no solamente porque yo sea narrador y quiera llegar a todo mundo, sino porque es un sector que también lo necesita. Emocionalmente es importantísimo y la imaginación tiene lugar, tiene un espacio que tal vez con ellos está muy olvidado. Y como tú dices, no porque no se quiera, sino porque no se puede. Entonces, abrir esa ventanita y dar un poquito de luz me parece muy importante, ¿no? Y no en el rollo de juzgar o de decir, ay, es un castigo de Dios, o son angelitos de Dios, o pobrecito de ti, como la lástima, ¿no? Algo que odiaba que nos pasaba con mi hermano era, ay, pobrecito, no, vive, respira, está bien, puede hacer cosas, pero lamentablemente el grueso de la sociedad la ve como que... Entonces hay mucho que trabajar también desde la parte gremial, yo creo, porque de repente pues también me ha tocado ver colegas que pues, se lanzan y les vale gorro si pueden moverse o no, ¿no? Yo traje mi cuento para brincar, todos brincan. No, o sea, yo creo que también es importante tener una gran opción de historias, porque no siempre se pueden contar historias para brincar, ¿no? Sí, fíjate, ahorita acabas de decir algo, cuando uno quiere entrar en las diversidades, me refiero a un espectro grande, no solamente hacia la discapacidad, que tiene características muy amplias y muy particulares, porque hay muchas discapacidades, ¿no? Y no podemos ni compararlas, ni asociarlas, ni revolverlas. Pero bueno, siempre implica que cualquier área donde uno vaya a entrar en la que se es ajena o ajeno, hay que trabajar muchas otras cosas, no solamente es saber contar historias, sino todo lo que puede suceder a ellos, porque hay una relación directa, humana, mucha responsabilidad, no solamente en los contenidos de las historias, que siempre hablamos de los contenidos de las historias, que sí también son importantes, pero también hay mucho de cómo me relaciono con estos públicos, sobre todo si son públicos de funciones muy cercanas, muy íntimas, que se dan muy seguido en los cuentacuentos, en donde tengo una cercanía, un intercambio inmediato. Y es ahí donde entra uno como muchas cosas que aprender, no solamente como la experiencia de hacerlo, sino como la preparación para, ¿no? Claro, prepararse, ¿no? Prepararse para cualquier eventualidad, no solamente por edades, sino por el contexto, ¿no? También el contexto de vulnerabilidad, le dicen acá, es importante saber cómo trabajarlo, ¿no? Y me parece genial que no nada más trabajemos con un grupito, los que sí ya tienen tiempo leyendo cuentos, ¿no? Son los que no leen o que no tienen acceso a. Y claro, ahí hay que repensarlo y ver qué podemos trabajar ahí, ¿no? Pues me parece súper bien que, bueno, estés incursionando, ya nos compartirás los cuentos que hayas contado, y voy a cambiar de tema, no radical, porque yo creo que pues las diversidades y la discapacidad, pues bueno, no hay una cosa que nos intersecte, por fortuna, en las historias y los cuentos. Ahora, cuéntenos, bueno, me queda claro un poco entre lo que leí al principio y lo que ahorita has charlado, pues de este orgullo, y también lo decía, de mexicana. Platícanos del proyecto para que, bueno, pues el público de Entre Contadas sepa qué es lo que has hecho, cómo fue. Me gustaría, bueno, ahorita más o menos leía yo, pues que fueron unos narradores que le entraron en la complicidad de hacerlo, pero me gustaría que cuentes un poco como de los lugares, de la magia que se da, los públicos, y bueno, pues un poquito de todo de lo que tú nos quieras compartir. Claro que sí. Bueno, Catrinas Cuenteras surge a raíz de que no hay
la misma forma de celebrar el Día de Muertos. Acá no se celebra, se conmemora. Y pues no hay calaverita, hay Halloween el 31. Entonces, en el afán de que mi hijo entendiera la ofrenda, qué demonios es una Catrina y todo lo que significa la ofrenda, pensé en cómo hacerlo cuento. Y bueno, pues leyendas, ¿no? Las leyendas, empezamos con Francisca y la muerte. Y fue justamente la terquedad de Francisca y la muerte que quise hacer esto. Cuando yo estaba estudiando en la Fundación Mustakis, fue el primer cuento que pensé en hacer. Y me dijeron que no. ¿Por qué? Porque es un tema que culturalmente se evita, hablar de la muerte. Claro que la forma en que yo veía la muerte y la que tienen acá pues es diametralmente opuesta. Y pues claro, uno terco, dijeron, no, pues ahora lo hago. Entonces me puse a recopilar historias, me puse a investigar bien a fondo qué es la tradición, lo que significa, los colores, todo lo que implicaba la ofrenda, para explicarlo a gente que pues no tiene, no se ven ofrendas acá de Día de Muertos, no hay copal, no se ponen. Entonces, poder explicar por qué era importante para mí ponerlo, era básico. Ya lo puse, ya me dio por escribirlo, y tenía la idea originalmente de que fuera sobre pintores muralistas, porque hay un proyecto cultural, porque hubo muralistas en Chile, y queríamos hacerle un plan educativo, como acercar el arte y la tradición de Día de Muertos. Me acerco a la embajada, me dicen que mucho gusto, pero que no tenía ni idea de quién era Siqueiros, no tenía ni idea de quién era Diego Rivera, pues mucho menos la Catrina, ¿no? En la embajada me dicen claramente que no, que el dinero que hay está dedicado a cuando venga Alejandro Fernández o el Buki y invitarles a comer. Para el área cultural, no le importó. Dije, bueno, pues segundo no, pues con mayor razón lo voy a hacer yo. Ya había invitado gente a colaborar en este proyecto. Y pues empezamos a ver diferencias y me dijeron, no, esto no va para ningún lado, no puedes hablar de esa cosa triste. No, y se me bajaron del proyecto. Dije, changos, ¿y ahora qué hago? Bueno, convocatoria abierta a todo aquel que quiera contar acerca de las Catrinas y el Día de Muertos, que se apunte. Wow. Recibí solicitudes, llegó mucha gente, vi una charla que terminó siendo clase acerca de Día de Muertos y explicar conceptos que tal vez en México suenan bien simples, pero diferencia entre Santa Muerte y la Catrina. ¿Cuál es la Catrina de Posada y cuál es la de Diego Rivera? ¿Por qué se tiene que poner una calavera en la ofrenda? Explicar la ofrenda de muertos, explicar el cempasúchil. Y eso también me obligó a mí a reaprender lo que ya conocía en vivo y en directo. Llegaron más de 20 narradores, al final llegaron 14 al final de la preparación, porque dije, bueno, vamos a contar Día de Muertos, pero va a ser enfocado a niños y lo vamos a hacer divertido y va a ser con maquillaje. O sea, yo me fui, pero como dicen acá, en bola, y tuve la suerte de que mucha gente quiso participar. Y les gustaban los cuentos, y les gustaba lo mexicano, y se aprendieron las historias con todo y la pronunciación difícil. Y fue maravilloso. Hubo gente de Rancagua, que es, no sé, ponle tú así como Tlaxcala, Puebla, la cerquita de Santiago, que se venía a los ensayos en el centro de Santiago, pues porque sí, ¿no? Y se los agradezco muchísimo, porque lo sacamos adelante. Incluso la Fundación Mustakis se ofreció a ayudarnos, ya hicimos un pequeño desfile, acá dicen pasacalle, cerramos una calle, teníamos mariachis, hicimos un maratón con 14 narradores, lo fuimos a promocionar a Rancagua, se movió, se apareció la embajada para decir qué bonito nos quedó el evento, pero bueno. Al siguiente año lo presentamos en el Museo de Artes Visuales, en el MAVI, al siguiente en el Cementerio General. Otra colega narradora tiene un tour histórico en el Cementerio General de Santiago, que es hermoso. Así que contar historias de Catrinas ahí fue genial, sobre todo porque hay en el cementerio una pirámide. A alguien se le ocurrió hacer una tumba con forma de pirámide con su cuatlico y todo.
Entonces era el lugar maravillosamente perfecto para contar. Llegaron otros narradores, todos súper comprometidos. Compartimos acerca de los corridos, hablamos de la Revolución Mexicana y cada año ha ido como evolucionando. Al siguiente año pues ya nos tocó pandemia, entonces lo hicimos online, así que esta vez al hacerlo online tuve la oportunidad de invitar gente de México, estuvo Tete Cuentacuentos, me conseguí Emilio Lomey, que fue maravilloso que nos acompañara. Gente muy, muy linda, muy amable, todos se subieron y dijeron, sí, hagámoslo. Y ya ahí ya fue la opción de trabajar también el luto por la pandemia, porque pues mucha gente no logró despedirse. Y la opción de despedirse con una ofrenda, de verlo cariñosamente, ayudó mucho. También por acá está una iniciativa que se llama Para Remendar el Dolor, que es gente que bordaba el nombre de sus familiares, de aquellos que ya no pudieron decirle adiós a su gente, porque por pandemia pues, se fueron directito, ¿no? Entonces, hablar de la muerte ya era más un consuelo. Y claro, Coco y toda la parafernalia, viva México, ¿no? Pero creo que más allá de eso hemos promocionado o promovido que se conozcan nuestras leyendas, nuestras tradiciones y también abrazar también aquellos que sienten esa ausencia. Al siguiente año ya no nada más fue online y tuve gente de México y de Chile, sino también ya mis alumnos, yo ya empecé a dar clases, a compartir este trabajo. Y bueno, este año esperamos que también siga siendo tanto online como presencial, ya hay presencial. Y hemos llegado a mucha gente, estoy muy contenta, la verdad. Empezamos con el auspicio de mi señor marido y bueno, finalmente ahora ya ha crecido y ya es algo que la gente espera. Hoy va a haber Catrinas este año, sí, ¿no? Y lo bonito, creo yo, es que dentro de las comunidades que hemos tocado, la gente que ha participado, cuando han tenido que enfrentar la muerte la ven diferente. Y no ha sido uno, ni dos, ni tres, han sido varias personas que han participado en Catrinas y que me han agradecido el haberlos acercado a, oye, ya no siento tan mal a mi papá, muchas gracias, lo pienso como Catrina, los espero en noviembre. Gente que monta su propia ofrenda, hemos dado tutoriales para montar ofrendas, que obviamente pues cada quien lo hace a su estilo. Y el último año tuve la última experiencia que fue súper bonita, una comunidad de unos edificios que forman como una herradura, habían perdido mucha gente en la pandemia y se juntaron por los niños para celebrar Halloween, para repartir dulces, me llamaron para contar cuentos y en ese momento se montó una ofrenda comunitaria, la gente fue y bajó sus fotos, pusieron veladoras, flores, se les cantó, contamos historias y la comunidad fue tan linda y fue tan bonito lo que ocurrió ahí que dije, bueno, es que esto puede hacerse así de nuevo y grande, ¿no? El consuelo que da es increíble. Hablar de la muerte no solamente cuando nos toca, porque a todos nos duele, no nos reímos, pero sí lo vemos como con un cierto consuelo. Disipar dudas acerca de quién es la Catrina y por qué nos cae bien tan bien, ¿no? Eso también ha sido una cosa importante, marcar las diferencias y también invitar a que se conozca más allá de Disney, ¿no? Y del 007 y que, ¡ay, el Super Festival de las Catrinas, qué tradicional! Pues no. Entonces, romper tramas de Coco de repente también es como necesario. Y ha servido, creo yo, no solamente para mi hijo y crecer y no olvidar, sino recordar desde casa, sino ayudar a los demás a recordar también. Fíjate que ahorita que lo comentas, justamente hablábamos de eso, sí. Coco me parece una película bastante respetuosa para ser Disney, ¿no? Me parece que es bastante respetuosa. Después de ver Encanto, creo que sí. Y después de ver Encanto y después de ver muchas en donde se mofa de la cultura y bueno, siempre hace un esquema con esta visión Disney gringa de las culturas, ¿no? Pero creo que lo importante que es a lo mejor que las personas no perciben como
a bien esta situación como de festejar la muerte, que es distinta a la celebración, ¿no? Hace rato lo mencionabas, y que es muy profunda, en realidad es bastante resiliente. No solamente es cosmogónica, no solamente es contar historias de muerto que nos gustan a la humanidad en sí, porque no somos los únicos que nos gustan las historias. No, no somos los únicos. Creo que nos gustan a todos y nos encanta. Y que se murió y regresó y lo vio, y de fantasmas y de historias y relatos extraordinarios, ¿no? Creo que todas esas nos gustan igual que al mundo. Lo que sí, esta concepción que tú dices, que hay un proceso resiliente que no es claro porque nosotros lo habitamos. Ahorita decías, no es lo mismo el aprendizaje que tenemos cotidiano, porque es parte de nuestra cultura, a tratar de explicarle a los otros. Sin embargo, el proceso y la ritualidad de celebrar a las personas que se fueron, yo siento que ayuda profundamente en el duelo, y no solamente de creer que nos volveremos a ver, sino en el aquí y ahora, y en que podemos mirar a la muerte como un proceso muy natural, y eso es algo que crecer con ello ayuda mucho. Y siento que muchos pueblos y muchas cosmogonías de otras etnias del mundo también tienen un culto a la muerte y una percepción o una cosmogonía en donde no termina la vida aquí, sino continúa. Sin embargo, ni hablar, o sea, pues somos full of color y nos encanta comer y nos encanta beber. No indica que las otras culturas no, solo es que es nuestro, pues, o sea, y creo que explicarlo es muy simbólico porque hay un boom de Día de Muertos que va más allá solamente de adornar, que eso es algo Claro. que mucho trabajo, que dicen, es el adorno de muertos. No es el adorno, es el ritual de Día de Muertos. Que sí adorna. Ah, claro que adorna y es súper creativo y es un proceso cultural y colectivo y comunitario. Y tú lo decías, pero también es muy simbólico, con una carga muy interesante y muy emotiva. Y digo, qué bueno que estás pues compartiendo y transmitiendo allá pues parte de lo que tú eres y en cierta medida somos todos. Y bueno, pues que vaya a ese proyecto, pues ahora sí Muchas que gracias. continuando, qué bien, qué gusto. Claro, porque originalmente mi idea dije, bueno, va a llegar la comunidad mexicana, que no somos muchos acá en Santiago, en general la comunidad mexicana es mínima, pero no, la gran cantidad que llegó es justamente chilenos, y el cariño y el apoyo que hemos tenido ha sido maravilloso. Y se nota, ¿no? Se nota el interés, el cariño. Sí, una que otra mexicana nos han venido a echar porras, pero en general, la gran mayoría no lo son. Y es el interés y el cariño que se comparte, ¿no? La alegría también que implica. Y el hablar con los niños, porque de todos los que menos se sorprenden y los que lo ven como algo normal, son los niños. Entonces, a la larga, yo creo que estamos sembrando la semillita de no solo de tolerancia, sino de aprender de los otros y de compartirnos, ¿no? Compartir mis tradiciones en un lugar tan lejano, pero que al mismo tiempo es muy parecido, ¿no? Aquí también se siente esa mística y eso es muy, muy lindo. Creo que también ha sido un gran aprendizaje. No es lo mismo, pues, poner tu ofrenda y en tu casa ya, que enseñarle a alguien más a hacerlo. Realmente hay que explicarlo y decir, bueno, sí se pone el agua, ¿por qué? Y hay que ponerle la sal, ¿por qué? Y de repente son cosas que ni te preguntas, ¿no? Mi abuelita le ponía ya, tú no preguntas. Pero sí toca que cuando eres maestro te toca enseñar y aprender al doble o al triple y estar lista para cualquier cosa que te pregunten. Y en esa parte ha sido muy, muy, muy bonito. Sí, como dices, ¿no? También es como de aprendizaje, es como de reafirmar pues lo que somos, que vivimos eso. No es que tengamos que aprender lo que somos, sino que pues como forma parte de nosotros. Pero bueno, sí es para la transmisión de estas ideas, sí es súper importante, bueno, decir, bueno, esto es esto, y como una serie de elementos simbólicos que conforman justamente pues a la ofrenda, ¿no? Y comentaste algo que me parece muy interesante, que creo que en el COVID pues perdimos a muchos familiares de los cuales no pudimos hacer ningún proceso de despedida, porque fue súbito, eso fue muy rápido, fue colectivo, estábamos en el encierro muy llenos y llenos de incertidumbre, con mucha contención,
sin ser contenida realmente, ¿no? Sin un proceso de contención. Exacto. ¿No? Solamente una contención interna, en solitario, también en la especulación, porque bueno, pues todo fue muy nuevo, muy vertiginoso. Y mira que creo que ahora cobra un sentido más allá de solamente pues despedir a los muertos o celebrar a los muertos, es lo acabas de decir, ¿no? ¿Cómo era el comportamiento de las personas ahí? Platícame un poco, me causa pues curiosidad y también como mucha necesidad de saber cómo fue este contacto a través de ese ritual con las personas allá. Bueno, principalmente acá la gente pues va al panteón y se mete a su casa. El duelo es algo personal, es algo muy familiar, no es algo que se comente, ¿no? Entonces, abrir la cortina y decir, ¡hey! Pongamos una ofrenda, recordemos, hablemos de qué nos dejó, que es parte del diálogo, algo de lo que compartimos es, hablemos de lo que nos enseñaron. Y si lo recuerdas, pues no está muerto, está ahí. Sigue vivo mientras tú lo recuerdes, más allá de Coco. Que es cierto, finalmente la idea es no olvidar. En el momento en que te olvidan, mueres, definitivamente. Y abrir esa opción, igual es una catarsis importante, es también necesario poner palabras como despedida y pasar, trascender, y brincar al otro lado y atesorar lo que se vive, ¿no? Antes de que se vaya, pues disfrútalo, apapáchalo, perdónense, quiéranse. Y eso de repente no es algo que menciones. Entonces es invitar a la gente a hacer cosas que tal vez no esperaba hacer. Por ahí tuve la experiencia de una chica que me dijo, oye, que ya mi papá lo odia, nos abandonó. Pero después del evento de las Catrinas, dijo, ¿sabes qué? Le llamé, ¿y qué tal? Bueno, pues ya lo perdoné. Al poco tiempo falleció el papá. Y me dijo, ¿sabes qué? Qué bueno que lo perdoné antes de que se fuera, si no me iba a venir a penar. Entonces, es una oportunidad también de reconocerse en el otro, de compartirse y también de consolarse, ¿no? No solamente en plan pandemia, sino en el día a día de cuando pierdes a alguien, ¿no? De repente alguien me escribe y ahora yo soy la referencia para cuentos de la muerte, ¿no? Tanatología, cuando tienes que hablar de enfermedades terminales, de repente en el gremio de las narradoras es, pues, pregúntale a Laura, ¿no? Ella sabe. Interesante, porque yo creo que desde la visión mexicana que vivimos como lo cotidiano, nunca lo miramos, como lo acabas de decir, desde la tanatología, pero sí hay mucho de eso, muchísimo, profundamente. Creo que podría desarrollarse estudios a partir de eso, que está conectadísimo, porque sí, es un proceso de resiliencia ante la pérdida y de trabajo de desapego, que tiene mucho que ver con la tanatología, ¿no? En cierta medida, ¿no? Claro, y te obliga a estar listo para, o sea, y también leer la tanatología y cómo practicarlo, porque no es lo mismo con una enfermedad terminal que fue un accidente. Al final la pérdida, pues cada quien la sufre, cada quien la vive y los duelos tienen diferentes tiempos. Pero de repente, pues sí me encontré con casos en que no, por cultura general, obviamente la gente se queda con su dolor, con su duelo, y de repente pues hacemos como que no pasó nada, ¿no? Y eso lo aprendí con una compañera de trabajo, fallece el abuelito y ella era súper apegada al abuelito, la vi súper mal. Eso fue un viernes, al lunes de la siguiente semana, como si nada. Y burramente yo pregunto, oye, ¿y los rosarios qué se va a hacer? No, nada, ya se fue. Y yo veía cómo se contenía, o sea, realmente la veía muy mal. Y se aguantaba, ¿no? Incluso el resto de las profesoras evitaba el tema. ¿Cómo estás? Nada, solito se le pasó. Y efectivamente la siguiente semana ya como normal, pero claro, finalmente cada quien lo asimila y a mí se me hacía rarísimo y me tuvieron que explicar, es que es así, no seas metiche. Y claro, yo quería ayudar, pero era su duelo. Entonces, si no pide ayuda, pues no se las puedes dar, por mucho que quieras ayudar. Sí, de por sí es un proceso que creo que se vive en lo individual y en lo colectivo, pero es un proceso bien, bien distinto. Cada quien lo vivimos y lo asimilamos, y bueno,
Lo que creo es que también el Día de Muertos es un ritual de cierre, de celebración, de aceptación, de proceso que cotidianamente nosotros bueno, cotidiana me refiero es que año tras año va a suceder. Pero bueno, sí, hablar de la muerte no es una cosa, incluso me atrevería a decir que a algunos mexicanos no les gusta, pero creo que es los menos. No es que nos gusta que mueran, que eso es algo que también no entienden, o les cuesta un poco de trabajo. No es que querramos que se mueran, solo queremos recordar a los que se fueron, no porque estemos contentos de que se hayan ido, sino de que van a vivir de otra manera, porque además pues también hay muchos rituales de Día de Muertos muy distintos y en donde pues dependiendo de la cosmogonía del lugar tiene una percepción, pero todas coinciden, casi todas las etnias o todas digamos las culturas coinciden en lo mismo, en que pasas a vivir de otra manera, que no es un infierno ni es un cielo con un constructo judio-cristiano o árabe, ¿no? No, tiene que ver con una cosmogonía distinta, solo es otro lugar donde habitas y que en algún momento vamos a estar ahí. Es como pensar en que somos mortales, pensar en que moriremos y que morir no está mal. Es claro, y muy interesante, ¿no? Sí, o sea, alguien me preguntó cuándo cuentan cuentos de la muerte en México. O sea, todo el rato, si no lo has visto, hay muchos muertos en México y no es 1, ni 2, ni 3. Lamentablemente, y eso es algo que también ves cuando estás afuera, de repente no somos conscientes de cuánta muerte hay alrededor. No, más allá de que se te muera el perrito, o que sean las primeras experiencias que tienes de niño. Es que te enteras que a fulanito lo mataron, o perenganito estaba en la balacera, o ahora con el narco. O sea, finalmente hay cosas que han ido haciendo cotidiano esto de la muerte y de que sea necesario hablarlo todo el tiempo, no solamente en Día de Muertos. Y esa parte fue difícil para mí, entenderla y asimilarla, porque más allá de que sí, el Día de Muertos, qué bonito, el asunto de, pues sí, ya están matando gente y no es raro. No, desde que yo tengo memoria y nadie se sorprende, es normal. Entonces, viviendo en un lugar en donde no es normal que cuelguen a la gente en el puente o que aparezcan varios muertos al día. De hecho, yo los primeros meses me aburría, decía, pero es que ¿cómo el titular del periódico va a estar hablando de farándula? Sí, porque aquí no andan matando gente. Y claro, las cosas van cambiando, ¿no? Pero sí me hizo consciente también del círculo de violencia en el que estamos inmersos, que consideramos natural, ¿no? Entonces, también es una concientización de la sociedad en la que vamos creciendo. Sí, hay una normalización de la violencia y de la muerte, vista no un enfoque como de, bueno, se murieron y los celebramos. Digo, no celebramos que los hayan matado, que es distinto a celebrar a nuestros seres que ya se murieron. Pero sí está muy normalizado el hecho de que la gente se muera cotidianamente y que nos enteremos, y a veces hay bastante indolencia, no podría decir que en la totalidad, pero hay un porcentaje de indolencia ante la muerte y que desafortunadamente sigue sucediendo, ¿no? Y creo que también la hablamos, porque no es que no sucedan en otras sociedades, pero aquí se chismorrea al por mayor. O sea, la vecina te dijo que lo mataron, no sé qué pasa, el del periódico, salió tanto que llega, o sea, acabo de ir a Perú y me estaban hablando de una situación que acaba de pasar aquí, que yo dije, lo de México llega un gran porcentaje de malas noticias regularmente al mundo, ¿no? También es, ahí matan, ¿no? Yo recuerdo que decían, ahí matan y decía, pues somos millones de zombies, porque así que baje la población, pues no ha bajado, ¿no? Pero sí, igual. Creo que hay un cotidiano de hablar de la muerte desmensuradamente, que eso cuesta mucho trabajo quizá a otros, y no estoy diciendo que esté bien ni mal, simplemente sucede y se ha normalizado, ¿no? Y dices, tanto que haces chistes o que hay memes, o sea, eso es un reflejo de que ese anuncio de que la vida no vale nada, pues es en serio, o sea, realmente no importa si desapareces, no importa si te matan, no, eres un número, si tienes suerte que serás un número, ¿no? Y esas son cosas que de repente, estando fuera, tomas el peso de lo que implican. No es normal que mate gente, no es normal que la policía esté coludida, no es normal que eso ocurra.
lo hemos normalizado para poder seguir subsistiendo en ese ambiente, pero en realidad no es así. Digo, nosotros vivimos en Celaya y vimos muchas cosas, ¿sí? Que obviamente en este lado del mundo, pues no. Entonces de repente es el contraste y el poder sopesar otra realidad. Eso también es otra cosa que ocurre pues, cuando sale. Tú lo viste en Perú, ¿no? Allá matan, ¿no? Y las noticias que llegan, pues sí, no son las mejores. Digo aquí, cuando hay noticias es porque hubo cosas fuertes o muy malas, ¿no? Y allá de repente preguntamos a la familia y, sí, los mataron, sí, se murieron. Normal. Hablemos de fútbol. Muy, muy interesante, como que yo creo que para que nos echemos tú y yo varias horas de eso, porque da para mucho. Da para mucho. Nos salimos de la narración oral, pero bastante bueno para analizar, y digo que bien que salió, porque es algo que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que tiene que ver también con otra oralidad, que no es la narración oral, pero que sí es otra manera en donde se habla con una normalización de la violencia, y ahora agrégale que tenemos un vecino en el norte y que pues toda la influencia mediática, violenta, de series, de todo el mundo, que ahora exacerban a la violencia como si fuera lo mejor, ¿no? Es la legitimación del malo, que es malo porque tiene que ser más malo que los malos, pero es bueno que sea el más malo de los malos porque va a matar a los otros malos. ¿No? Es como... Pues no es nuevo, ¿no? Digo, teníamos a Juan Charrascado por allá de los inicios. Pero vamos, ahora es como más palpable y está más al alcance de todo el mundo, incluso de los niños. Te platicábamos el otro día de que siempre ha habido peleas en la secundaria, ¿no? De que salían y se pegaban. Pero ahora se graban, se imitan, se viralizan, se turnan, se replican, buscan el video más violento para hacerse famosos a través de los likes. No, o sea, es como multiplicar eso. Que no, y hacerlo comercial, ¿no? Hacerlo parte de monetizarlo. Politizarlo. Terrible, ¿no? Bueno, nosotros nos asustamos, pero estas generaciones lo ven como normal, ¿no? Digo, ya había bullying, ahora hay cyberbullying, y eso está más difícil de controlar porque pues ya no está en el contexto de escuela o en el contexto del barrio, ¿no? Ya es más allá, ya es llegar a muchísimas personas que se enteran que eres la burla de la clase, y eso da lugar a otro tipo de violencias y otro tipo de abusos que de repente no estamos viendo o que estamos omitiendo. La alta tasa de suicidio, algo que dentro de hablar de la muerte, alguien mencionaba, no, es que Chile tiene un alto índice de suicidios. No, es que Chile es el único que lleva la cuenta, porque en el resto de Latinoamérica no hay estadísticas. Entonces, no es que Chile tenga el mayor número de suicidios, es que en México no los cuentan. Si los contamos, créeme que no llegas ni a la tercera, ¿no? Pero eso también nos hace conscientes de que la sociedad de repente olvida esa parte porque no nos conviene o no queremos escucharla. Y eso viene pues reflejado con lo que estamos sembrando, ¿no? Entonces, si no queremos tanta violencia, pues lamentablemente pues estamos inmersos en, ¿no? Música, series, como mencionaste, los vecinos y la tenencia de armas y demás. Digo, yo me acuerdo que en Celaya, niñitos de 2, 3 años, típica pregunta, ¿qué quieres ser de grande? Narco. ¿Por qué? Pues para tener lana, matar y tener muchas. ¿Por qué? Porque es lo que quiero ser, es lo que tengo al alcance, es lo que puedo lograr o anhelar. No es que quiero ser doctor o abogado. Ya no es opción. Y lamentablemente para muchas infancias es lo que hay. Sí, desafortunadamente así es. Bueno, te digo, da para que nos echemos muchas horas, pero bueno, ya casi vamos cerrando entre contadas, y pues me gustaría que nos compartas otra historia, y ahora sí, como decimos la última y nos vamos, ya nos despedimos. La última y nos vamos. Me late mucho. Y bueno, hablando de esto del cambiarse de latitud, yo creo que es muy, muy bonito hablar acerca de las cosas que también nos vamos encontrando, y esta es una historia que ha viajado ya, que ha viajado mucho y que me hace mucha gracia. Y empezamos con una canción
¿Okay? Algo lindo que también es parte de la migración es aprenderse palabras nuevas y de repente de palabras muy comunes. Por ejemplo, ¿cómo se llama ese animalito que es rosado, que es rosa, que tiene una colita enroscada, que tiene una nariz así? ¿Cómo se llama ese animalito? Cerdo. ¿Cochinito? Cochinito. ¿Marranito? ¿Puerquito? Puerquito. Pues no, en Chile se llaman chanchitos. Y algo muy entretenido con los chanchitos es que los chanchitos tienen canciones. Y esta es una canción que a mí me gusta mucho. A ver si te la aprendes. Y hablamos acerca de tres. Tres chanchitos desobedientes sin permiso de su mamá se tomaron de las manos y se fueron a pasear. Vino el lobo y se llevó al chanchito más guatón. De un mordisco le quitó la colita de un jalón. Tilín, tilón, colita de ratón. Traducción. Tres puerquitos desobedientes sin permiso de su mamá se tomaron de la mano y se fueron a jugar. Vino el lobo y se llevó al puerquito más panzón. Un mordisco le quitó la colita de un tirón. Tilín, tilón, gotitas de limón. Y bueno, aprenderse esta canción tal vez te suene de lo más simple, pero había una vez un pequeño chanchito que se llamaba Cuco. Cuco era oriundo de un hermoso pueblo llamado Tecotitlán. Cuco de Tecotitlán. Él vivía con su familia en un enorme lodazal, que era propiedad de los Hernández, una famosa familia de mariachis, los cuales todas las mañanas se preparaban ensayando con sus trompetas, sus violines, el guitarrón, que siempre lo cargaba el más chaparro de todos, y además guitarras y una enorme voz que entonaba todas esas canciones famosas. Para Cuco, crecer en ese lugar era maravilloso porque levantaba sus orejitas y se aprendía todas las canciones, absolutamente todas. Pero su favorita, la que más le gustaba, era aquella de allá en el rancho grande, allá donde vivía. Porque has de saber que Cuco cantaba horrendo, como todo buen chancho. Los chanchos no están hechos para cantar. Eso lo sabían todos los animales de la granja. Así que cuando el chanchito se le ocurrió pedir ayuda para aprender a cantar, todos se rieron de él. Desde el caballo Clodomiro hasta el gato de la casa que se llamaba Simón, el cual le dijo: ¡ay! Tú vas a cantar cuando los cerdos vuelen. ¡Miau! Y se siguió limpiando la carita. Pobre Cuco, nadie le hacía caso. Todos se reían de él. Un chancho cantando, qué ridículo. Pero lo que no sabía es que había una sola alma que sí creía en él. Su mamá. Su mamá le dijo: bueno, mijo, pues si quieres cantar, te vas a tener que poner las pilas y aprender. Ay, mamá, pero si nadie me quiere ayudar. No, pero podemos pagar para que vayas a tomar clases. ¿En serio, mamá? ¿Me llevas? Sí. Y la mamá juntó sus ahorros, que eran varias mazorcas, y decidieron ir a hablar con el mejor tenor del pueblo. Era un gallo viejo y mañoso, porque tenía un genio de los 1000 diablos. Y el gallo, cuando vio llegar al puerco con su mamá, sí, dígame que se le perdió por aquí. Buenas tardes, caballero. Aquí le traigo a mi hijo para que aprenda a cantar. No, señora, se equivocó de granja. Esta es una academia para animales con plumas. Y entonces habló Cuco.
pues yo no tendré plumas, pero si quieres se las consigo. Hay un plumero ahí en la casa que a lo mejor le sirve. Y le prometo que voy a ser el mejor alumno de todos. Y me voy a levantar temprano. Y mi mamá le va a pagar la clase. Mamá. La señora sacó un enorme costal lleno, pero lleno de mazorcas. Al gallito le brillaron los ojos. Era una buena oferta, pero jugarse su reputación de buen maestro por un puerco. Está bueno, pues, pero con una condición. Usted me llega aquí a las 4 de la mañana. Primer día que falle, chao, no lo vuelvo a ver. No hay reembolsos. Y eso sí, a la primera clase que me falte, se acabó, no más. Y no le puede decir a nadie que viene aquí. ¿O yo? ¡Sí! Y así, al día siguiente, Cuco empezó su entrenamiento. Y muy temprano, a las 3 de la mañana tenía que levantarse para estar listo para salir. La única que lo acompañaba era su mamá, que le preparaba su desayuno y lo acompañaba a la granja del gallito. ¡Ay, iba! Muerto de frío, con sueño, con lluvia, no importaba. Su sueño de cantar era lo primero. Y la mamá pues tenía que arreglárselas porque todo el mundo dormía mientras Cuco ensayaba. Y al principio las clases fueron un desastre. El gallo estaba que lo picoteaba porque no le salía nada. Pero la práctica hace al maestro. Y quiso la naturaleza que una buena tarde, en que los mariachis estaban por salir, decidieron ensayar una última vez. Y adivina qué estaban tocando. Allá en el Rancho Grande. Y en ese momento, cuando empezó la canción, a Cuco se le levantaron las orejas. Sintió algo en la garganta que le iba subiendo, y le salió del alma. Dio el mejor grito de mariachi que se hubiera oído en todo el rancho. Los mariachis callaron, salieron corriendo. ¿Quién está cantando? Y encontraron en medio del lodo al chanchito en 2 patitas, interpretando como los grandes allá en el Rancho Grande. Y no solo eso, se sabía canciones de Juan Gabriel, de José Alfredo y hasta de Cuco Sánchez. Desde ahí hicieron grito y plata con ese marranito, con el cual viajaron por todas las ciudades, se hicieron súper famosos y hasta le hicieron una canción. Esta canción dice algo así. Este era un chancho panzón, ea, 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 oh. El chancho panzón, ea, 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 oh. Con el transcurso de los años, esa canción se desvirtuó y terminó siendo de un charro panzón, pero en realidad fue dedicada a Cuco, el mejor cantor de Tecotitlán. Un cuento de Aura Cerón. Muy bien, muchas gracias por compartir. Súper bien. Bueno, Aura, pues ha sido un placer tenerte en Entre Contadas. Ya pondremos aquí abajo tus redes sociales para que se contacten contigo. Y Claro bueno, pues sí, muchas gracias. Estás realizando pues allá en Chile y bueno, pues ya estaremos ahora sí que en contacto pues a través de estos medios, conociendo lo que pasa en el sur y lo que pasa en el norte, que creo que siempre nos hace muy bien los intercambios, ¿no? Muy claro bien. que sí. Un gustazo, un honor estar aquí y muchas gracias. Algo que tú quieras agregar, decir que si se me olvidó decir esto. Bueno, pues que estamos acá como @auracadabra en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube. Y ha sido un gusto para mí poder compartir un poquito de esta aventura narrativa en el sur del mundo. Un abrazo desde la cordillera, desde Santiago de Chile. Muchas gracias. Un besote para México y gracias, Penélope, por esta oportunidad. No, pues a ti muchas gracias. Y bueno, esto fue todo en Entre Contadas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Red de Narradoras México.